ver, las 5 heridas de la infancia, señores. Y déjenme decirles que todos, aunque digan que no, todos tenemos una, 2 o 3 heridas de la infancia, obviamente en nuestro subconsciente, que muchas no sabemos que las tenemos, pero hoy les vamos a decir cómo pueden identificarlas para mejorar su calidad de vida y sus traumas, porque la verdad es que estas heridas son muy fuertes y nos pueden afectar psicológicamente. Son las emociones negativas, básicamente, que recordamos, ¿no? Exacto. Mira, les voy a leer la definición perfecta. A ver. Son experiencias emocionales negativas o traumáticas que nos ocurren durante los primeros años de nuestra vida y pueden afectar el desarrollo emocional y psicológico de una persona, marcándola profundamente. Así es. Entonces, les voy a decir cuáles son las 5 heridas. Creo que tenemos una gráfica para eso. Las 5 heridas de la infancia son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y les tengo noticias. Todos tenemos por lo menos una. Todos los seres humanos tenemos una. ¿Sí habremos tenido rechazo? ¿Han tenido rechazo ustedes? Mira, el rechazo puede venir, bueno, vamos a tener a una especialista que nos va a hablar de ellas más adelante, pero el rechazo puede venir desde si fuiste deseada cuando te concibieron desde que estabas en el útero de tu mamá. Ajá. Desde ahí, nuestro sistema subconsciente lo empieza a guardar. Okay. Entonces, de ahí normalmente, o un rechazo que siempre luchaste entre tus hermanos para llamar la atención de tu papá o de tu mamá y nunca fuiste suficiente y te lo creíste. Otra cosa es que si Eso traes casi siempre esas son los heridas... del medio, los niños del medio. Claro. Entonces, este tipo de... hablando de esta herida, del rechazo, normalmente los seres humanos nos ponemos una máscara para poder interactuar socialmente. Entonces, el que tiene la herida del rechazo siempre va a huirle a las situaciones difíciles o los problemas. Entonces, bueno, pues este tema yo creo que es bastante bueno. Y lo padre de esto es que vamos a aprender cuáles son nuestras heridas, porque yo estoy segura que muchos se van a identificar con cada una de estas heridas y nos van a decir cómo podemos, ¿no? Pues, primero que nada, reconocerlas. Que eso es de valientes, reconocerlas para poder tratarlas, ya sea en una terapia o leyendo libros o simplemente concientizándote de que cada vez que te pase o que venga una situación que detone tu herida, sepas identificarla para poder sanarla. Y ¿no? para eso nos vamos a conectar con Lorena Jiménez, escritora y coach. ¿La tenemos en línea, chicos? Ya para poder conectarnos con ella. ¡Hola, Lorena! Buenos días. Hola, Lorena, Buenos días. ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí feliz de compartir con ustedes. Ay, muchas gracias por recibirnos. Gracias. Lorena, a ver, para repasar, ¿cuáles son las heridas? Recién Maggie las mencionó, queremos saber si estamos en las correctas y si hay alguna que otra más que podamos sumar a la Aparte, lista. Maggie lo dice muy correctamente. Ella puede hablar perfectamente de las heridas. gracias. ¿Las tiene todas? Es que las tengo todas. No, las tiene todas. A mí también me claramente. pasó. Me pasó. Sí, bueno, las heridas, primero hay que comentar algo importantísimo sobre las heridas. Las heridas emocionales, y que muchas veces se llaman heridas del alma, se generan cuando somos pequeños. Esto no quiere decir, que esto es bien importante, que los culpables de todo lo que nos pasa en la vida sean nuestros padres. Ellos generan estas heridas sin querer. Muchas veces la misma herida que traen los padres, pues con sus comportamientos las van generando con los hijos. Esto es bien importante de entender. Saber que nuestras heridas emocionales podemos sanarlas si no queremos repetir y repetir y repetir situaciones que no nos hacen bien en nuestra vida. Entonces, para ello hay que ser muy valientes, pero sobre todo hay que tomar las riendas de nuestra vida. Esto es, responsabilizarnos de todo lo que sucede con nosotros, que los de allá afuera no tienen la culpa de lo que nos pasa, sino que nos están reflejando las heridas que vamos a sanar, que nos gritan que las sanemos más bien, y en el momento que nos damos cuenta que nos cae el 20, pues en ese momento empieza a surgir
otro tipo de personalidad y otro tipo de esencia en uno mismo, porque uno se empieza a reconocer con todo su potencial. Wow. Entonces, una vez con esta introducción, Ujú. son 5 heridas emocionales, gracias a Dios, Sí. porque si fueran más, pues estaríamos hechos bolas, ¿estamos de acuerdo? Sí, Claro. claro. Y las 5 heridas, pues cada una de las heridas lleva una máscara. Esto es la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás por estas heridas. Ajá. Entonces, como ya sabemos, está el rechazo, que la máscara es ser huidizo o huidiza, digamos, ¿no? A ver, Es huir de las situaciones ajá. cada vez que no podemos enfrentarnos a Eso le iba ellas. a preguntar. Y el problema con esta máscara es que todo el tiempo, como nos sentimos rechazados, todo el tiempo rechazamos a los demás. Wow. La otra herida, que es el abandono, pues la máscara es la dependencia. Y entonces, pues vamos a ser dependientes de absolutamente todo. Dependientes de los demás, dependientes de las circunstancias de la vida. Y esta dependencia nos va a traer un victimismo muy grande. Claro. Esta herida con esta máscara, pues lo que va a hacer es a esta gran personalidad de víctima en la vida. Entonces eres la gran víctima, pero a la vez eres el victimario y empiezas a jugar un rol bastante desgastante que hace que tú no te puedas hacer, pues no puedas tener esa autosuficiencia, que no puedas caminar ante situaciones tú solo y bueno, que le tengas un miedo terrible a la soledad. Y Después normalmente, Lorena, y normalmente, por ejemplo, cuando tienes la herida del abandono, a veces sin querer buscas a personas o situaciones que te abandonen. Claro, lo que pasa es que las heridas, esto es bien importante para identificarlas, las heridas nos gritan que tenemos que sanar. Si tenemos esa herida del abandono, vamos a tener todo el tiempo situaciones que nos abandonan. Y muchas veces, como les dije, que es el gran victimario, la máscara de la dependencia y la herida del abandono, lo que hace es que tú abandonas antes de que te abandonen. Oh. Esto es, abandonas proyectos temprano porque dices, no, pues de todas formas me van a desechar, abandonas relaciones, y esto no lo haces conscientemente, lo haces inconscientemente, empiezas a hacer que la persona que está a tu lado, hablando de una relación, ya sea sentimental o profesional, etcétera, empiece a sentir la necesidad de abandonarte. Empiezas a tener actitudes que hacen que ya no quieran estar contigo. Y si no lo logras, porque la otra persona tiene las heridas, se machan con otras heridas, esto es muy importante también. Si la otra persona pues tiene mucha tolerancia, ha trabajado sus cosas y no te hace caso a lo que tú inconscientemente le estás pidiendo, entonces tú abandonas inmediatamente. Okay. Esa es la gran máscara y pues el problema que se tiene cuando se tiene la herida del abandono. Y luego la siguiente herida vendría siendo la del rechazo. No. La del rechazo no, es la de la humillación, la humillación. La de la humillación. La de la humillación es una herida que tiene una máscara de masoquista. Esto es que esta herida le encantan los placeres de la vida, le encanta el tener pues estos atascones, ¿no? En todos los sentidos. El comer en demasía, el tener sexo en demasía, el tener cosas, los grandes placeres de la vida. Pero a la vez se siente que no se los merece. Entonces, la máscara del masoquista hace que estas personas se enfoquen en tener toda su atención en los demás y no se interesen por ellos mismos. Entonces, son estas personas que que son muy corpulentas, que tienen gran exceso de peso o exceso de peso,
y que siempre está para los demás. Y todos conocemos a este tipo de personas, ¿no? Claro. Que dices, ay, necesito un cafecito y ya te lo trajo, ¿no? O te lo trae sin que se lo pidas, porque te lee el pensamiento. Y esto pasa que empiezan a rechazarse, que no es una herida de rechazo, pero empiezan a no ver más bien sus propias necesidades, porque están atentos todo el tiempo a las necesidades de los demás. Ah, ok. Esta es la herida de la humillación. Y luego viene la otra herida, que es la de La traición. La traición. La de la traición. Bueno, la de la traición, la máscara es el controlador. Esto es las personas que controlan todo el tiempo, que creen que nadie puede hacer las cosas mejor que ellas o ellos. Okay. Pues todos tenemos estas personas a nuestro alrededor, no saben delegar, pero aquí lo importante es que la persona que tiene la herida de la traición, pues la generaron de pequeños, cuando alguno de sus padres o ambos padres no les cumplieron alguna promesa que les hicieron. Entonces, si te prometieron, por dar un ejemplo, en las vacaciones nos vamos a Acapulco, que es un lugar aquí en México, y resulta que no te llevaron a Acapulco y empiezan las excusas de por qué no te llevaron, pero tú ya estabas emocionado por irte a Acapulco. Entonces empieza a generar esta herida de traición. Y lo que trae, aparte del control freak, que se llama, es una angustia todo el tiempo por querer demostrar que tú puedes hacer todo, que tú eres mejor que todos y que tú puedes controlar cada situación. El problema aquí es que no podemos controlar las situaciones nunca. Podemos controlar el tener pues las cosas a tiempo, el llegar en un horario puntual a nuestro trabajo, pero no podemos controlar qué va a pasar en la vía, en el tráfico, no podemos controlar qué le va a pasar a nuestro coche, o sea, no podemos controlar esos detalles. Y eso llena de angustia y sobre todo de ansiedad al controlador o controladora, ¿no? Coach Lorena, una pregunta, porque yo la estoy escuchando y yo siento que tengo como todas las heridas. Tengo la combinación perfecta de todas. Un poco de cada una, me armo un collage y armo una ensaladita ahí divina y tengo todas. Pero ¿se pueden tener todas o es normal poder tener todas o uno es que alucina y va a decir, a justificar, tengo esto por esto, o a veces no? No. Bueno, todas las heridas pueden macharnos, ¿estamos de acuerdo? Claro. Pero ¿por qué? Porque son características de la convivencia como seres humanos y de una sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque las 5 heridas están presentes en todos los seres humanos. Ahora, esto no significa que las tengamos todas. Tenemos 2 regularmente marcadas. ¿Qué son cuáles? ¿Cuáles son? Bueno, depende de cada quien. Ok. Depende del carácter y lo podemos ver mucho por el carácter, las características que ya les platiqué, y también por la corporalidad, por nuestro físico. ¿En serio? Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificarnos a nosotros cuál es nuestra primera herida. La primera herida es la herida que hay que trabajar urgente. ¿Cuál? O sea, ya, porque si no, sigues repitiendo. Ajá. Y la segunda herida es la que también tenemos que trabajar, no tan urgentemente, pero que hay que trabajarla. O sea, cuando identificas tus heridas, hay 2 que son importantes. Si tienes 2, pues bien por ti. Si tienes 5, como Quique, pues empiezas con las 2 primeras. No. Es que las 5 completas no las tenemos. Okay. Creemos que las tenemos. Eso, por eso. En una sociedad que existen las 5 heridas. Ok. Sí, porque la herida que tengo yo no la tiene Quique. Ok. La herida que tengo yo, Maggie, no la tiene Laura. Quique, por ejemplo. Entonces, pero convivimos con las 5 heridas. Por eso es que nos machan tanto, las 5. ¿Sí? Ahora,
Independientemente de eso, lo que podemos identificarnos rápidamente es con qué máscara nos identificamos más. Nos Ok. identificamos con la máscara que huimos de las situaciones, que huimos de cualquier cosa que nos afecta. Bueno, pues entonces tenemos la herida del rechazo. Ok. Ahora, esta herida también corporalmente son personas muy delgadas, muy, muy delgadas, Ujú, que todo lo tienen pequeño, o sea, su espaldita, sus huesos, todo es ujú, chiquito, ujú. y que a veces están en una reunión, a veces están en algún sitio y no nos acordamos que estaban, Wow. Guau. ¿sí? Que pasan desapercibidas. Ok. Cuando sucede esto, bueno, entonces pones palomita de que tienes la herida del rechazo. Ok. En el caso de la herida, para identificarnos, Sí, eso Ujú, le iba a qué decir. ujú. herida tiene cada quien, ¿no? Después, en la herida del abandono, entonces, si tú tienes una gran dependencia Ujú, por porque no puedes estar solo, que tienes temor a la soledad, que tienes una dependencia de tu pareja, de tus hijos, de tu jefe, de lo que sea, una gran dependencia y no te sientes capaz de hacer las cosas por ti solo, entonces tienes la herida de Era abandono. del abandono. Exacto. Físicamente el abandono, ¿cómo es? Pues estos cuerpos que no tienen mucha musculatura, que son como digamos, como Como ¿qué? flácidos, Flácidos. Ujú, eh, en el caso, sí, como flácidos, como que les falta, a lo mejor, no sé, les falta, en el caso de las mujeres, senos o pompis, en el ujú. caso de los hombres también, o sea, es como esta parte que no tiene esta fortaleza, sino que necesita la dependencia urgente de los demás. Guau. Si tú tienes esta máscara también, eres una persona que te victimizas todo el tiempo, Ujú. que todos los demás te hacen cosas, Están en tu que contra. están en tu contra y que siempre buscas a alguien que te defienda, Ok. que siempre tienes a alguien que salga por ti. Ujú, Tú no puedes solito salir por ti, ok. ¿vale? Pero yo tengo una pregunta. ¿Los cuerpos Sí. son así por las acciones o las inacciones de esa persona? Los cuerpos son así porque los cuerpos físicos marcan las heridas emocionales que tenemos. ¿Cómo cambiamos esto? Cuando nos hacemos responsables de nuestra herida, cuando empezamos a sanarla, cuando sanamos una o dos heridas, cuando detectamos, cuando nos metemos en alguna otra herida que ni siquiera es la nuestra, entonces en ese momento tu cuerpo empieza a hacerse armonioso. ¿A qué me refiero con esto? Las personas, por ejemplo, que tienen humillación, empiezan a bajar de peso, empiezan a tener un cuerpo más armonioso, empiezan a dejar de comerse sus emociones y empiezan a hacerse responsables de su gran valor, ¿no? Cuando la persona del abandono empieza a tratar su herida y empieza a relacionarse mucho mejor con su eh, soledad, empieza a descubrir que estar solo está padre, empieza a descubrirse, a caerse bien, a amarse a sí mismo. Entonces su cuerpo empieza a tener armonía y empieza a ser más fuerte. Es increíble, de veras que no falla. Lo mismo pasa con el rechazo, con estas personas tan delgadas. Siguen siendo delgadas, pero ya no invisibles, ¿sí? Ok. Empiezan a tener más fuerza. Lo que siempre grita la herida es tu corporalidad. Eso es inevitable. Por eso es que hay diferentes tipos de cuerpo y diferentes tipos de personas, O sea ¿sí? que sería como un Pero, espejo el cuerpo de lo que esa persona está exacto, sintiendo. ¿Y cómo sí. afecta dentro de todo esto los miedos que siente cada persona? Porque los Bueno, pues te miedos también afecta se en todo. aprenden. El miedo te lo grita. A ver, el miedo se aprende en un entorno familiar, empezando Ajá. por ahí, ¿no? Después lo vas aprendiendo, ¿por qué? Porque estamos invadidos de información que todo está basada en el miedo.
Desgraciadamente, los seres humanos vivimos 99% en el miedo y el 1% en, digamos, en el En el amor y en amor, la vida. claro. Wow, Porque lo 99, wow. diferente al miedo es vivir en amor. Y vivir en amor cuesta mucho trabajo cuando estás todo el tiempo bombardeado de cosas para temer. Temes una inflación, temes que se caiga la bolsa, temes no tener, no sé, buena salud. Todo el tiempo estás pensando en este tipo de cosas y el miedo hace que no puedas hacerte cargo de tus heridas, hacerte cargo de ti mismo y salir adelante. En este caso, yo siempre recomiendo, qué bueno que tocas el miedo, que procuremos vivir en el amor. Esto es no el ver todo color de rosa. No, no, no. Sí, ser optimista es muy bonito, pero ser optimista desde la parte del amor, el ser compasivo contigo mismo, ser compasivos con los demás, estar involucrándote en tu vida y en la vida de los demás, desde un amor que te haga no juzgar, que te haga no tener miedo del de enfrente, que te haga no tener miedo de las circunstancias y que te haga vivir el día a día desde ese sentimiento que es el amor a ti mismo y el amor a los demás. Y esto lo puedes hacer fácilmente a través del agradecimiento. Un tip muy rápido para todos es que todas las mañanas, abras los ojos y digas 3 veces gracias, 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 pero desde el corazón. Ajá. Y después agradezcas 10 cosas, las que quieras. Agradezcas que tienes vista, agradezcas que respiras, que tienes un día más, que tienes una buena Trabajo. salud, que tienes trabajo, que tienes una cama linda. O sea, esto hace que te empieces a conectar con el amor. Y este miedo que tenemos alrededor, que nos lo hace en nuestro entorno y no los hace sobre todo nuestras heridas, porque también nos conectamos desde nuestras heridas con ese miedo, empiece a desvanecerse poco a poco. Esto te ayuda a poder respirar y a poder decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué merezco? ¿Qué tengo? ¿Y qué capacidades tengo también? ¿Ok? Ok, muchas gracias, coach Lore. Lorena Ay, sí, es que de Jiménez verdad. Cortés. La verdad que nos encantó hablar con usted porque nos abrió un panorama contándonos cuáles son las heridas que a veces uno anda por la vida y no las reconoce y después se termina preguntando qué pasó o por qué me pasan estas cosas. Claro. Y también nos dio unas claves como para cerrar esas heridas, para decirlo de alguna manera, Sí. Claro. para Sí, trabajarlas. sí, así es. Y algo importantísimo es hacerte responsable de ti mismo y aprender a amarte a ti. Y cuando las situaciones externas te estén golpeando todo el tiempo, siempre estás siendo abandonado o traicionado o rechazado o humillado o injustamente tratado, sepas que es una herida que te grita que la sanes para que tu vida fluya y sea mucho mejor. Muchísimas bonito. gracias, Lorena Gracias. Jiménez Cortés. Oye, parece ser que estás escribiendo tu nuevo libro que es de esto, de las heridas, ¿no? Sí, bueno, es que es de toda una metodología. Tengo una metodología que se llama VAR, que es Amate, Valórate, Acéptate y Respétate, en la que se trabaja primero el amor a ti mismo, primero vivir en el presente, el amor a ti mismo, las creencias que tenemos, las heridas emocionales, la sombra, el ego, el aprender a perdonarnos para poder crear nuestro tablero personal de vida. Esa es la metodología en general. Lorena, Sí, usted tiene otros libros también, pero ¿se pueden pedir aquí en Estados Unidos a través de Amazon? ¿O se pueden, ¿dónde podemos conseguir los libros suyos? Les mando luego el link para que lo puedan poner para Perfecto. todas las personas que nos están oyendo. Y este nuevo cuento va a ser El despertar de Sofía, que va a ser esta metodología, pero en forma de cuento para que, Ay, qué para que guay. se Qué me padre, inspire. qué divertido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias, Muchas coach. gracias. La esperamos Gracias. pronto, la esperamos pronto con estos consejos y para que nos dé herramientas para poder superar todo este tipo de cosas que a veces uno anda por la vida y no le presta atención y después terminan Aprender a vivir repercutiéndonos. desde el amor.
Exactamente, Eso yo es anoté importante. ahí Sin algunas miedo al cositas que éxito, dijo nos Lorena, quedamos todos Exacto. aquí. que dijo que había que Exacto. despertarse y decir 3 veces gracias y agradecer 10 cosas. Así es. Ok. Ya me lo anoté. Muchas Gracias, gracias. Lorena Jiménez Cortés. No, Bye. nada. Bueno, pero es que tal? la verdad, uno, ahora que yo la estaba escuchando, Ajá. uno anda por la vida a veces y no entiende por qué reacciona de tal manera o por qué se siente de tal manera o por qué convive con otra gente y Y se maneja ellos de mismos, determinadas exacto. situaciones. Y a Exacto. veces- Y todo tiene un porqué. Tal vez, a veces hay personas que te encuentras en la calle, ¿nunca les ha pasado que de repente ven a una persona y de entrada ya no te cae bien? Sí, todo el Como tiempo. que algo Sí, claro. igual te puede empezar a o sea, hay algo en esa persona que es tu espejo, como decías tú, y puede despertar una herida no trabajada. Yo la verdad sí, A porque ti a mí me también te- pasó. No, no es cierto. No, pero sí, yo tengo reconocidas 3 heridas. Obviamente la del abandono desde, fíjense, el cuerpo, el subconsciente empieza desde que eres concebido. Entonces mi mamá tenía ya 4 hijas, ya no quería tener más hijas y vino el pilonzazo que fui yo. Y entonces mi mamá me contó una vez que ella ya no quería tener una quinta hija y que le pidió a Dios que ya no quería tener una Oh, quinta wow. hija. Ajá. Y que después tuvo un pequeño sangrado y que se arrepintió y dijo, no, déjamela o déjamelo. No sabía si era mujer o hombre. Y fíjate, desde ahí yo empecé a entender que yo tenía la herida del rechazo desde antes de haber nacido. Y la herida del rechazo la tuve que trabajar porque, como dijo la coach, era que, por ejemplo, yo no me sentía valorada, que todavía me pasa, o que de repente no me sentía vista, o que no, bueno, aquí no, como Acá te dice Patsy, valoramos, aquí no. acá te valoramos. Pero sí de repente sientes o dejas de hacer cosas porque sientes que te van a rechazar. No, ¿para qué voy? Si ya estoy segura que me va a decir que No, no, me va a decir no. que no. Entonces, ese tipo, o la humillación o la traición también, es otra de mis heridas, porque yo ya un poquito más grande me enteré de algo que pasó con mi mamá y mi papá, que se me hizo súper fuerte. Y eso muchas veces me pasa que lo identifico si empiezo una relación y veo algo que no me gusta, inmediatamente, siento Ajá. que me va a traicionar de alguna forma esa persona. Y entonces pongo mi máscara saco mi caparazón, ¿no? Y me protejo. En cambio, y lo he trabajado mucho con mi psicólogo, y me dice, Maggie, es muy bueno que lo primero que tenemos que hacer es identificarlas y decir, esto que estoy sintiendo no me gusta. ¿Por qué traigo esa idea tan profundamente clavada de no poder dejar de hacer cosas por miedo al rechazo, a la humillación o a la traición? ¿Por qué? Entonces, ya que le empiezas a trabajar, que lo mejor que yo les recomiendo es que vayan con un psicólogo o con alguien o con un coach de vida, que son los que realmente te van a guiar. Y cuando tú las empiezas a sanar, no saben cómo te cambia la vida. En primera, que lo primero que haces es perdonar, que es el acto más hermoso que podemos hacer todos los seres humanos. Perdonar. Sí. Perdonarte, porque es muy fácil decir, él me hizo daño, él me pasó. Cuando las luces amarillas estuvieron siempre ahí, o las rojas, y tú no las viste o no las quisiste ver. Aquí nadie te hace daño, tú permites que te hagan daño. Eso fue lo que yo entendí. Yo siempre le echaba, porque víctima es padrísimo, hacerse la Ahí víctima. hay muchas personas. No, pero si tú sabías a dónde te ibas a meter y no lo quisiste ver, él no vino a hacerte daño, te vino a enseñar una gran lección, Ajá. pero el daño te lo hiciste Claro. tú sola al permitirte vivir ese momento. Exactamente. A mí, Sí, hay yo- muchas personas que Ya. se ponen en ese papel de víctima Claro. y se ponen muy cómodas en ese papel de víctima y siempre la culpa lo tienen todos los demás, pero Claro. ellas nunca hacen nada por salir adelante, por defenderse, por Exactamente. cambiar, Claro. por buscar lo positivo. Entonces, por favor, dejen de estar por el mundo haciéndose las víctimas. Y pónganse Exacto. a trabajar en Pónganse los ustedes. pantalones y vamos a trabajar en nosotros y Claro. vamos a salir adelante. Exacto, yo creo que esta es la clave. Sin miedo al éxito. Y ustedes saben que yo hace muchos años fui al psicólogo y siempre me acuerdo que entraba en la psicóloga y le decía, porque esto, lo otro, me hizo esto, lo otro, siempre apuntando con la misma persona. Estaba, y no pasaba. Y hubo una frase que ella me dijo que fue, ¿la culpa de quién es? Y presten atención porque yo se la repito a cualquiera que siempre está pasando con alguna de estas cosas de problemas sentimentales. ¿La culpa de quién fue? ¿De él por haberlo hecho o de
o tuya por haberlo permitido. Claro. Exacto. Y esa frase a mí me Así cambió la es. vida y de ahí dije, adiós. Tú permites Se acabó que todo. te pasen las Salí Las de ahí cosas. personas te renovado. tratan como tú permitas que te traten. Exactamente. Si una persona te hace algo y tú a la primera te quedas callada, no dices nada, no le dejas saber que ese comportamiento no lo aceptas o que no te gustó, lo van a seguir haciendo. Exacto. Mm. Y aparte uno sufre mucho. Por ejemplo, esas personas de lo que hablaba la coach de que quieren controlar todo, son personas que sufren muchísimo. Sufren mucho. Porque Mucho no, que quiero porque no controlar. delegan. Buena suerte Yo te tratando ayudo de en lo que tú controlar a quieras, las mi otras vida. personas. Pero Suerte bueno, con eso. tenemos una encuesta, la encuesta del día, que es la siguiente. ¿Crees que existen heridas emocionales de la infancia? Así que está abierta la encuesta en el Instagram luvox.tv para que ustedes opinen y nos dejen saber sí, no. O no. Y nosotros al final del programa les decimos el resultado final. ¿Les Así parece?